Y el día de hoy nos acompaña un viejo amigo de su servidor, pero realmente una persona que sabe muchísimo, el maestro Omar Reyes. Muchísimas gracias, Omar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola amigo Calderón, pues estamos muy bien aquí, felices de que nos hayan invitado aquí a tu programa, a Jalisco Radio, y aquí con el gusto de compartir algunas ideas, algunos comentarios y resolver las dudas sobre esto que ya hablabas, que hoy se le denomina la nueva escuela mexicana. ¿En qué consiste la nueva escuela mexicana como tal? Pues mira, si lo vemos desde el origen de las palabras, para irnos de manera muy clara y sencilla, la nueva escuela mexicana es la segunda fase de lo que ha vivido la educación en México. Ya lo mencionabas, la educación es un derecho humano que está incluido dentro de nuestras garantías individuales y dentro de la Constitución. Pues bien, este nuevo gobierno ha propuesto este paso a la nueva escuela mexicana, y se preguntarán, si existe una nueva escuela mexicana, quiere decir que le antecede una vieja escuela mexicana. Así es. La vieja escuela mexicana, amigo, acuérdanos, aquí ayúdanos a recuperar algunas de las características de la vieja escuela mexicana. La vieja escuela mexicana inició en el año, según los documentos y la literatura, inició en 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Producto de José Vasconcelos. Producto de José Vasconcelos. Si bien recuerdas, ¿qué estaba pasando en el acontecer de México en 1921? Estábamos saliendo de la Revolución Mexicana, hoy que estamos en estas fechas. Estábamos saliendo de esta guerra civil que tuvimos, y pues entonces las garantías individuales de los niños y de las personas eran un deber para la reconstrucción de la nación. Una de las principales pautas o propósitos del gobierno en donde está participando José Vasconcelos, pues era alfabetizar a la población. Y eso dio inicio a lo que hoy se le conoce como la vieja escuela mexicana. No quiere decir que José Vasconcelos y sus fundadores, ya ahora sí de forma legal, le hayan puesto la vieja escuela mexicana. Simplemente hoy se le denomina porque hoy es una transformación que sufrió hacia la nueva escuela mexicana. Pero amigo, recuérdame algunas características de la vieja escuela mexicana. Las clases eran muy rígidas, si recuerdas en tus tiempos, las filas derechitas. La pedagogía del maestro, ¿cuál era? Transmitir el conocimiento. Hablarle de usted al maestro. Hablarle de usted. Era en cuando entrabas al salón, recuerdas, amigo, que era te tenías que parar y buenos días. Sí. Y era casi a coro. Y pobrecito del que no lo hiciera. Exactamente. A eso se le llama, es una de las características de la vieja escuela mexicana, y se le llamó una pedagogía pasiva, porque el alumno, el estudiante, simplemente se dedicaba a repetir patrones de conducta. Y el maestro, que era el empoderado, era el que tenía el poder per se, pues era el transmisor del conocimiento, y quien salía beneficiado en la vieja escuela mexicana por la repetición de los programas educativos, pues era el maestro. Y el alumno simplemente se dedicaba a sentarse, a callarse y a copiar. Sentarse, callarse y copiar. Si nos vamos en el recorrido histórico, hablamos de la vieja escuela mexicana en sus inicios de 1921, y luego tiene una transformación. A esa transformación fue muy rígida. Sufre otra transformación la educación en el mundo y en México en 1950-51, que fue el acontecer y el término de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, estamos viendo los tiempos de posguerra mundial y todo esto que impacta en el mundo, y esta reeducación que se tiene que dar. Exactamente. ¿Cuáles eran las características, amigo, de la población que venía saliendo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué características tenían los niños? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban sus sentimientos? ¿Cómo estaban sus emociones? ¿Cómo estaba, pues, la reconstrucción de los países? Así es. Era una sociedad dolida. Era una sociedad que estaba dañada. Estaban llorándole a sus muertos. Había pérdidas y grandes crímenes de Estado. Grandes crímenes del gobierno a raíz de la guerra. Por lo tanto, la educación surge y resurge como una ayuda a la población. Y ahí es cuando se retoma el concepto de educación humanista, la educación que se basa en las necesidades humanas. Si bien te explicaba en el inicio, 1921, la educación tenía la función de alfabetizar a la población. La educación tenía la función de enseñarles principios, valores, orden, disciplina, sí, pero esa educación pues se quedó corto ya en el año de 1950
50. Hoy se necesitan las necesidades del ser humano. Hoy necesitamos ver si el niño necesita llorar, si el niño se necesita sentir feliz, se necesita sentir triste, el niño necesita comer, de saber de nutrición. Y de 1950 a los 2000, esa transformación de la educación humanista se emancipó y se logró permear en toda la sociedad mexicana. Hoy, en el 2018, ya no es necesaria, según la literatura y los nuevos acuerdos y las investigaciones, ya no es productiva, ya no es benéfica la vieja escuela mexicana. Ya no solamente necesitamos alfabetizar a la población y no solamente necesitamos saber lo que necesita. Hoy se requiere una nueva escuela mexicana. Y la esencia de la nueva escuela mexicana radica en varios puntos que ahorita los profundizamos, que son metodologías activas, en donde el maestro se convierta en un mediador pedagógico, que no nada más llegue, se pare, salude y les diga a los niños que copien tal o cual lectura, sino que verdaderamente problematice una situación, que el maestro sea el generador de ese problema, que el maestro sea el que ponga al centro la didáctica y facilite los contenidos a los niños. Y ahora la función de los niños cambia. La función de los niños ya no nada más es copiar, decir buenos días, sí maestro, no maestro. Hoy la función de los niños se dirige hacia la creación del conocimiento. Hoy la pedagogía se basa en la metodología de la creación del conocimiento. Una metodología activa en donde el alumno esté participando, el alumno sea quien diseñe, el alumno sea quien haga los productos, el alumno sea quien esté preguntando, investigando, exponiendo. Y a eso, querido amigo, se le llama la nueva escuela mexicana, resumida en muy pocas palabras. Fíjate que es algo muy interesante porque, digo, tú y yo somos hijos de nuestros tiempos y crecimos con cierta educación. Y llega de repente este cambio en la década pasada. Y al momento que se hace estas modificaciones que también de repente llegaron a ser un tanto amarillistas por parte de los medios, que en algunos momentos eran no bien recibidas. ¿Por qué? Porque se rediseñó y se reestructuró totalmente el sistema educativo, pero un sistema educativo que yo considero, tú estás en la trinchera, sí. Y cuando lo platico con otros maestros que están en la trinchera, era la manera que se podía ya volver a suplir todas estas necesidades que la sociedad ya estaba consumiendo demasiado, y a los estudiantes, que realmente ya no había un sistema educativo práctico para el estudiante de estos tiempos. Realmente, la gente que ya habíamos cursado educación básica, ya la cursamos el momento del 18, cuando fue el cambio al sistema educativo, la cursamos totalmente hacia 20 años o 25 años. Entonces, estábamos casados con esos preceptos de aquel entonces. Y de repente nos fue muy difícil poder entender por qué se da este giro de 360 que totalmente va, y yo lo veo bien encaminado, que va a cubrir las necesidades emocionales, afectivas y psicológicas del estudiante para poder tener una mejor merma y una permanencia más bien en cuanto a su capacidad educativa. Nos vamos a corte de identificación y regresamos en unos minutos. Amigo, te dejé con las palabras, pero regresamos en unos minutos. Esto es corte, no se vayan.